Hola, hoy nos sumergimos en un contraste fascinante, de verdad. Vamos a explorar dos visiones del mundo. La cosmovisión indígena guaraní frente a, bueno, nuestra cultura occidental moderna. Efectivamente, la idea es indagar en cómo entienden conceptos tan básicos como la espiritualidad, la individualidad, la comunidad, el bien común. Sí, y para ello nos guiaremos por las reflexiones de Margot Bremer. Su trabajo es fruto de años de caminar, literalmente, junto a los pueblos indígenas de Paraguay. Un diálogo plasmado en su libro Caminando juntos, descubrimos los valores del otro. Tenemos algunos extractos clave. Exacto. El libro fue coordinado por la Pastoral Indígena de la Conferencia Episcopal Paraguaya y nos va a servir un poco de mapa. Ujú. La misión, pues, es desentrañar esas diferencias clave entre estas dos formas de estar en el mundo. Y preguntarnos qué ecos, qué aprendizajes nos puede ofrecer esa perspectiva guaraní hoy, ¿no? En nuestra época. Justo. ¿Listos? Pues venga, empezamos. Adelante. Bien, a ver, empecemos por algo que ya de entrada marca una diferencia. Yo diría que abismal. La relación con la Tierra. Sí. En Occidente, bueno, la narrativa más común es ver la naturaleza como un conjunto de recursos, ¿verdad? Algo externo que usamos, gestionamos O explotamos. o explotamos, sí. Pero los textos que manejamos pintan un cuadro totalmente distinto para los guaraníes. Totalmente. Esa es una de las fracturas conceptuales más profundas. Para la cosmovisión guaraní tradicional, la Tierra no es un objeto. Es un sujeto. Es un sujeto con el que se interactúa, del que se forma parte. Hay una cita que recoge Bremer del cacique Sepeti Arayú, que es muy elocuente. ¿Cuál? Dice, nosotros no podemos vivir sin la Tierra, y la Tierra no puede vivir sin nuestro pueblo. Formamos un solo cuerpo. Vaya, formamos un solo cuerpo. Es impactante. Es que va más allá de una visión ecológica, ¿sabes? Es una conexión ontológica espiritual. Claro. ¿Y eso en la práctica, en el día a día, cómo se traduce? Pues se traduce en que la tierra se percibe como sagrada, como un don del Creador, Ñanderubusu o Ñamandú, según la rama guaraní, Ajá. y está bajo el cuidado de otras entidades divinas. Esto, claro, choca frontalmente con nuestro concepto occidental de propiedad privada aplicado a la naturaleza. Claro, la idea de comprar o vender tierra. En su cultura ancestral, esa idea de la tierra como mercancía es ajena, casi inconcebible. La tierra es para usarla, sí, para cuidarla, para vivir en ella comunitariamente, no para poseerla individualmente de forma exclusiva. Entiendo. O sea, no es un recurso, es más bien parte de la familia, por decirlo así. Algo así, sí. Y mencionabas antes algo sobre el canto de la tierra. ¿A qué te referías exactamente? Sí, es una idea preciosa que Bremer recoge de un chamán guaraní de Mato Grosso. Él relata cómo sus antepasados enseñaban que todo ser tiene su propio canto interior. Todo ser. Sí, las personas, los animales, las plantas, el río, el bosque. Y dice que incluso la tierra misma posee su canto propio. Qué bonito. Y añade que los hombres de los sueños, o sea, los chamanes, saben descubrir el canto de la tierra. Esto nos habla de una percepción del mundo como algo vivo, vibrante. ¿Con una interioridad? Exacto, con una interioridad que en Occidente a menudo ignoramos o desacralizamos. Es una visión holística radical. Una visión donde todo está interconectado y vivo. Y esto me lleva de cabeza al siguiente punto clave. La espiritualidad. Mm, Si la tierra es sagrada y se forma un solo cuerpo con ella, ¿cómo se vive esa espiritualidad? Porque en nuestra cultura occidental tendemos a separarla mucho, ¿no? sí, sí. La religión o lo espiritual por un lado y la vida real, el trabajo, la economía, la política. Por otro. Precisamente, ahí está otra diferencia fundamental que Bremer subraya constantemente. La espiritualidad guaraní no es un compartimento estanco. No. Impregna toda la existencia, la relación con la naturaleza, el trabajo, la vida comunitaria, la salud, incluso la palabra. No existe esa separación entre lo sagrado y lo profano como la entendemos nosotros. O sea, la vida entera es... El espacio de encuentro con lo divino. Exacto. Y aquí aparece un concepto que mencionan las fuentes que a mí me parece fascinante. Corazonar. Sí. Podemos profundizar un poco, porque suena muy distinto a nuestro énfasis, casi exclusivo en la razón pura. Pues corazonar es una traducción, aproximada, de una idea muy profunda. Bremer, citando autores como Patricio Guerrero, lo describe como una forma de conocimiento que integra
razón y sentimiento. Pensar y sentir a la vez. Eso es. No es irracionalismo, ojo. Es más bien una crítica a esa racionalidad occidental que a veces se presenta como la única vía válida de conocimiento. Una racionalidad que puede ser fría, calculadora, Desconectada, ¿no? desconectada de la vida, de los afectos. Corazonar sería percibir la verdad sintiéndola, maravillándose ante los misterios. Pensar con el corazón, no solo con la cabeza. ¡Qué interesante! Es una respuesta, se sugiere en los textos, tanto espiritual como política, a ese dominio de la razón instrumental. Suena a una sabiduría más integral, desde luego. ¿Y cómo conecta esto con su idea del lenguaje? Mencionaste antes el término aibú. Sí, el concepto de Aibú entre los Mbiá guaraní es absolutamente clave. Significa palabra, pero también significa alma o espíritu. Palabra y alma, juntas. Exacto. Creen que el lenguaje tiene un origen divino, que viene de Ñande Ru, el padre originario. La palabra no es solo un instrumento para comunicar, Es algo más. es la esencia misma de la persona. Su alma palabra, que la conecta consigo misma, con la comunidad, con el cosmos y con lo divino. Hay un gran estudioso, Bartomeu Melía, citado por Bremer, que dice algo así como: escuchar palabras divinas ha sido siempre para los guaraní el principio de su ser y de su sabiduría. Otorga al lenguaje una dimensión sagrada. Una dimensión que nosotros, en gran medida, hemos perdido, ¿verdad? Sí, totalmente. Vemos el lenguaje de forma mucho más utilitaria. Entonces, a ver si recapitulo. Conexión profunda con la tierra, espiritualidad integrada en todo, un conocimiento que corazona, una palabra que es alma. ¿Cómo se refleja esto en la organización social, en la relación individuo-comunidad? Pues ahí encontramos otro contraste muy marcado. Porque nuestra cultura moderna pone mucho el foco en el individuo, la autonomía, a veces la competencia. Sí, y aunque existe la persona individual con su aibú, claro, el énfasis guaraní recae fuertemente en la comunidad. El yo se entiende siempre, siempre en relación al nosotros. El nosotros es lo central. Bremer describe prácticas como el potiró. El potiró. Es el trabajo comunitario. Se hace de forma gratuita, alegre, para el bien común. Y también el jopoy. El jopoi. Me suena. Es la reciprocidad. Exacto, la reciprocidad, pero no basada en un cálculo interesado de yo te doy, tú me das. Es más bien la generosidad, el dar y recibir para fortalecer los lazos sociales. Hay una cita sobre la cosecha que recogen las fuentes, creo que de Cadogan, que es muy reveladora sobre esto. Si la tienes por ahí. Decía algo así como que al obtener los frutos hay que dar de comer a todos los vecinos, sin excepción, y que solo viendo ese amor mutuo, el primer padre alargará sus días. Es que esa cita encapsula la esencia de la economía del don guaraní, Una lógica opuesta a la acumulación individualista. totalmente opuesta. Melía, a través de Bremer, analiza que no se trata de un intercambio de equivalentes, estar por el placer de dar, por el interés genuino en el bienestar del otro. Es un gesto que crea y recrea la comunidad constantemente. El respeto al otro, el reconocimiento del otro. Esa frase que cita Bremer lo resume muy bien. Hace descubrir no solamente al otro en sí mismo, sino eso nuevo que, entre el otro y sí mismo, nace en cuanto humanidad. Vamos, que es la relación la que genera valor. Esto conecta mucho con las críticas actuales a lo que a veces llamamos la cultura del descarte, ¿verdad? Sí, sí. Ese individualismo que puede llevar a la fragmentación social, a tratar a personas y cosas como si fueran desechables. Efectivamente. Bremer conecta esta visión comunitaria guaraní con críticas como las del Papa Francisco en Laudato Si a esa cultura del descarte. Que afecta a los excluidos y al medio ambiente. Exacto. La perspectiva guaraní ofrece un contrapunto radical, donde el vínculo y el cuidado mutuo son centrales. Y ojo, importante añadir que este sentido de comunidad y parentesco para los guaraníes no se limita a los humanos. Incluye a la naturaleza. Incluye a las plantas, a los animales, a los elementos de la naturaleza. Mantienen una relación de respeto casi familiar con ellos. No es una comunidad solo de humanos, es una comunidad cósmica. Una comunidad cósmica basada en la reciprocidad. Fascinante. Y esto nos lleva a otro concepto crucial que aparece en las fuentes. El buen vivir, o sumak kausai. Que aunque provenga más del mundo andino, resuena mucho con la visión guaraní. Eso es. ¿Cómo se diferencia este buen vivir de nuestra idea occidental de progreso o desarrollo? Pues la diferencia es fundamental, yo diría. El buen vivir
tal como lo describen autores andinos y como se refleja en principios guaraníes, no busca el vivir mejor. Entendido como acumular más que los demás, individualmente. Justo. Busca el vivir bien. Y eso significa vivir en plenitud y armonía, todos juntos, como comunidad, y también en armonía con la naturaleza. La Pachamama para los andinos. O la tierra sin mal, el Ibimaraeñey, como esa aspiración guaraní de plenitud. Entonces choca de lleno con la idea de un crecimiento económico ilimitado como sinónimo de progreso. Directamente. Una idea que a menudo ignora los límites del planeta y los costes sociales. Claro. El buen vivir cuestiona esa noción lineal e ilimitada de progreso. Critica un modelo de desarrollo que, como señala el político boliviano David Choquehuanca en una cita recogida en los textos, ¿Qué dice? pues que a menudo implica desvalorizar los saberes ancestrales, destruir las formas de vida comunitarias e imponer una lógica de mercado que rompe la armonía. Y poner en una lógica externa. Eso es. El buen vivir, en cambio, propone una visión integral. Lo económico está subordinado a lo social, lo cultural, lo ecológico, lo espiritual. No son esferas separadas, son interdependientes. Y esto ha llegado a tener repercusiones políticas reales, ¿verdad? Se menciona que algunas constituciones en América Latina se han inspirado en esta filosofía. Sí, y es muy significativo. Constituciones como la de Ecuador de 2008 y la de Bolivia de 2009 incorporaron conceptos del buen vivir. E incluso derechos a la naturaleza. Exacto. Reconocieron derechos a la naturaleza o Pachamama. Esto es un reflejo directo de esa cosmovisión indígena que ve la naturaleza no como un objeto de explotación, sino como un sujeto de derechos. En línea con la visión guaraní. Totalmente. Con esa visión holística que enfatiza el equilibrio, el tecocatu y la reciprocidad, el jopoy, como partes esenciales de su modo de ser, su ñandereco. Es un intento de plasmar jurídicamente una relación diferente con el planeta. Impresionante. ¿Cómo una cosmovisión ancestral puede inspirar marcos legales hoy en día? A ver, si intentamos resumir un poco el contraste que hemos ido dibujando siguiendo a Bremer y las fuentes. Venga. Tenemos visión holística e integrada frente a una tendencia occidental a la fragmentación, Sí. comunidad y reciprocidad, Jopoy y Potiró, frente a individualismo y competencia, Marcado. espiritualidad biocéntrica inmanente, corazonar, aibu, frente a una a menudo antropocéntrica y, digamos, separada o trascendente. Ajá. Y la búsqueda del buen vivir colectivo, en armonía, frente a la idea de progreso individual e ilimitado. Correcto. La pregunta es, ¿por qué detenernos en estas diferencias hoy? ¿Por qué es relevante todo esto ahora? Pues la relevancia es crucial, especialmente si pensamos en las múltiples crisis ecológica, social, espiritual que enfrenta el mundo contemporáneo. ¿Es verdad? Las afecciones de Bremer, apoyándose en documentos como el de Aparecida, sugieren que estas cosmovisiones indígenas, como la guaraní, no son reliquias del pasado. Sino que Ofrecen valores alternativos cruciales. Son una respuesta a los antivalores de la cultura que se impone. ¿Qué tipo de respuesta? ¿Qué podemos aprender en concreto de ellos? Pues nos invitan, por ejemplo, a repensar nuestra relación con la naturaleza, a pasar de la dominación a una convivencia respetuosa, recíproca. Ya. Nos urgen a fortalecer los lazos comunitarios, basados en la solidaridad, en el don, frente a la atomización y al cálculo de intereses. Que vemos tanto. Nos proponen una visión de la vida menos materialista, más integral, que valore el corazonar junto al razonar, la sabiduría del sentir, y sobre todo, nos confrontan con las limitaciones de nuestro propio modelo occidental. ¿Limitaciones como cuáles, por ejemplo? Bueno, la crisis climática, sin ir más lejos, puede verse como una consecuencia directa de un modelo de progreso basado en la explotación ilimitada de recursos y en una visión muy antropocéntrica. Cierto. La perspectiva indígena nos obliga a cuestionar ese modelo desde la raíz. Por eso Bremer y otros autores hablan de la necesidad de una descolonización del pensamiento. Descolonización no es solo histórica. No solo criticar el colonialismo histórico, sino reconocer cómo esa mentalidad colonizadora que impone una única forma de ver el mundo, de conocer, de desarrollarse, sigue operando hoy, incluso dentro de nosotros mismos. Descolonizar el pensamiento, eso implica una dosis de humildad importante, ¿no? Mucha. Reconocer que nuestra visión no es la única ni necesariamente la mejor, y abrirnos a aprender de otras sabidurías. Exactamente. Se trata de pasar de una inculturación, que a veces ha sido un intento un poco unidireccional de adaptar el mensaje occidental a otras culturas, Ajá. a una verdadera interculturación,
como proponía el teólogo David Bosch, un diálogo genuino entre iguales. Donde todas las culturas aportan y aprenden. Y se enriquecen mutuamente, ¿sí? Es reconocer que sabidurías como la guaraní tienen muchísimo que enseñarnos sobre cómo habitar el mundo de una manera más sostenible, más justa y, en definitiva, más plena. Sin duda, una exploración muy profunda que nos deja con mucho para reflexionar. La mirada que nos acerca a Margot Bremer, ese fruto de su diálogo respetuoso y largo con el mundo guaraní, nos revela una riqueza conceptual y una forma de entender la vida, radicalmente diferente. Y llena de una sabiduría que conecta con lo esencial. Sí. Y quizá, como invitación final para seguir pensando, podríamos retomar esa idea de la tierra sin mal, el Ibi Marañey guaraní. La tierra sin mal. Las fuentes nos dicen que no era simplemente la búsqueda de un paraíso terrenal lejano, un lugar físico al que emigrar para escapar del sufrimiento. Era algo más profundo. Era, sobre todo, una profunda aspiración espiritual y social. Una búsqueda constante por construir aquí y ahora un modo de vida basado en la reciprocidad, la comunidad, la palabra alma, la armonía con la tierra. Una vida plena y justa. Entonces, la tierra sin mal no sería tanto un lugar geográfico al que llegar. Quizá no, o no únicamente. Tal vez hoy, esa búsqueda de la tierra sin mal representa el desafío de construir activamente una forma diferente de ser y de convivir en este planeta. Una forma que integre lo mejor de nuestras diversas tradiciones. Que aprenda de sabidurías como la guaraní a equilibrar la razón instrumental con el corazonar. A sentir y pensar con todo nuestro ser. reconectándonos. Reconectándonos con la comunidad humana y con esa comunidad más amplia de la vida en la Tierra. Es un camino por construir, no un destino al que llegar. Una potente idea para cerrar este análisis. Un camino a construir juntos. Hasta la próxima.